Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a otro video explicativo del área de literatura. En esta ocasión nos vamos a dirigir a las páginas 42 y 43 para hablar sobre los tipos de texto y en específico sobre la noticia. Vamos a tocar hoy el tema de la noticia como un género periodístico. Ustedes ya saben dónde aparecen las noticias, lo vemos en los periódicos, en las redes sociales, en la televisión, en la radio. Sin embargo, hoy nos vamos a dedicar específicamente a la escritura de una noticia. Para ello vamos a empezar definiendo que la noticia es un texto periodístico que me va a ayudar a divulgar hechos reales a un público en específico. La noticia, a diferencia del texto divulgativo que hemos hecho en la anterior unidad, se va a caracterizar por presentar hechos reales, novedosos, verificables, actuales. Es decir, las noticias, queridos estudiantes, no se hacen de hechos del pasado, sino se tienen que realizar de hechos que han sido actuales, lo más cercanos al presente posible. Puede ser de una semana atrás, quizás, puede ser quizás desde hace un año atrás, pero no podemos realizar una noticia de hace 20 o 50 años, sino tratar de que las noticias sean lo más actuales posibles y lo más importante, que sea un hecho novedoso. No puedo hacer una noticia de algo que ya ha pasado demasiado tiempo, que ya se ha realizado las noticias sobre ello, sino tengo que tratar de que mi noticia sea novedosa, nueva y se pueda verificar. Una característica importante de la noticia es que no necesita la opinión del redactor o del reportero. ¿Qué significa esto? Que las noticias no van a pedir tu opinión, simplemente tú tienes que presentar cómo ha sucedido esta noticia, en qué lugar, quiénes lo han realizado, etc. Pero no puedes dar ningún tipo de opinión dentro de tu noticia. Por lo tanto, el escritor debe ser una persona objetiva y precisa. No tiene que buscar sus sentimientos dentro de la noticia, no tiene que plasmar sus emociones, simplemente guiarse por lo que ha sucedido. ¿Cuáles van a ser los elementos de la noticia? Vamos a iniciar primero analizando el hecho de las columnas, es decir, de los párrafos escritos en columna, y tal vez lo más importante, las fotografías reales. Una noticia, a diferencia de cualquier tipo de texto, tiene que partir de la realidad y terminar en la realidad. Por lo tanto, las fotografías y las palabras, los nombres, tienen que ser en lo posible reales. Bien. Vamos a continuar hablando ahora sobre la estructura de una noticia periodística. Dentro de lo que es los periódicos, dentro de lo que es la noticia, vamos a utilizar la estructura de pirámide invertida. ¿Por qué se le llama pirámide invertida? Porque la parte más importante siempre va a empezar desde el titular. Es decir, el título de nuestra noticia tiene que ser la parte más llamativa. Ahí tiene que estar de qué va a tratar la noticia y más o menos cuál va a ser el final de esta noticia. Debe ser breve y conciso. Esto significa que no debe redundar, no debe usar palabras rebuscadas, sino tiene que ser un titular directo, claro, entendible. Luego vamos a tener la bajada. ¿Qué es la bajada, queridos estudiantes? Va a ser el primer párrafo que aparece después de mi titular. La bajada es una especie de síntesis de todo lo que es la noticia. Debe responder a 6 preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? En el libro de literatura, en la página 42, tienes un ejemplo de lo que es una noticia y ahí vamos a analizar en clases cómo podemos responder a estas preguntas utilizando la bajada. Luego de la bajada tenemos otra parte muy importante que está dentro también de la bajada, que se llama el lead. El lead, queridos estudiantes, es parte de la bajada. Está dentro de esta, va a ser el párrafo juntamente con la bajada, donde vamos a responder a estas preguntas. Es decir, tanto el lead como la bajada tiene que responder a estas preguntas. Las preguntas las vamos a realizar obviamente de forma mental, no hay que escribirlas, sino simplemente ir respondiendo a estas preguntas de forma
mental, de forma que nuestro lector pueda comprender más o menos de qué va a tratar la noticia, quiénes son parte de esa noticia, cómo se ha desarrollado el hecho, cuándo, dónde y por qué ha sucedido ello. Luego vamos a tener el primer párrafo. El primer párrafo tiene que aumentar, tiene que ampliar esta información. Y los siguientes párrafos nos tienen que dar detalles sobre qué, sobre la información que he escogido. Generalmente sobre el lead. Y por último vamos a tener el último párrafo o cierre. Es decir, es la parte más chiquitita, tiene que ser lo más cortito, lo más breve y lo más directo posible. Fíjense, se le llama pirámide invertida porque viene lo más importante, el titular, luego la bajada, luego el lead, el primer párrafo y el final. A todo esto, a partir del primer párrafo hasta el último, se le llama cuerpo de la noticia. En cuanto a su estructura más específica, vamos a dividirlo en tres: el título, el contenido y el final. El título, corto, llamativo, ya tiene que llamar la atención del lector. La bajada, que es una síntesis, y el lead, que es el párrafo inicial que responde a las 6 preguntas clave. En cuanto al contenido, fotografías reales, párrafos donde voy a presentar la noticia de forma detallada y en algunos casos citas textuales cortas según la necesidad de la noticia. ¿A qué se le llama citas textuales? A dichos de otras personas que yo voy a mencionar dentro de mi noticia, ¿no? Es decir, yo voy a agarrar, voy a comenzar a decir, no sé, quizás el padre de familia dijo esto, o los estudiantes, o la víctima dijo esto, 2 puntos, y voy poniendo qué ha dicho esa persona. ¿Es necesario, obligatorio poner citas textuales? No, no es necesario, se puede dar una noticia sin ellos, pero si quieres ampliar se puede utilizar. Y el final, que tiene que ser breve y directo, cortísimo el final, no hay que despedirnos de nada, simplemente terminar la noticia. Y si hubiese habido alguna información que yo deba repetir otra vez, entonces lo puedo hacer en el final. Pero no, generalmente no, simplemente terminamos y cerramos la noticia, ¿no? No hay ningún tipo de opinión personal, no hay ninguna